funciones y procedimientos almacenados, que es el tema de la materia. Bien. Muchas aplicaciones tienen incluida en sus clases, en sus programas, funciones que hacen referencia a códigos con sentencia SQL, tales como las que se muestran en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Lo que se muestra en el siguiente ejemplo, en el recuadro de color rojo, es una clase desarrollada en Visual Basic. ¿Ya? En Visual, ahora los que desarrollan aplicaciones en los lenguajes convencionales como Visual Basic, C++, C# y otros lenguajes convencionales, pues van a encontrar ustedes mucho código SQL metido en las clases, ¿ya? En las clases, como ven en este ejemplo. Pues de un tiempo a esta parte, los sistemas de gestión de base de datos permiten a los desarrolladores de programas programar funciones y procedimientos en el motor de base de datos y ya no en los lenguajes convencionales. Entonces, programadores que desarrollan aplicaciones en lenguajes convencionales como Java, C#, etc., desarrollan transacciones que actualizan la base de datos, por lo tanto deben conocer a detalle el diseño de la base de datos. Un problema serio es que cuando un programador va a desarrollar aplicaciones que acceden a la base de datos, pues es obligatorio que el programador conozca el diseño de la base de datos, que si no la conoce no va a poder desarrollar su programa. Entonces, ese es un problema a la hora de desarrollar, que tienen que conocer el diseño de la base de datos, las relaciones, las restricciones y todo lo que implica el diseño de base de datos. Un problema para los programadores. Bueno, como los sistemas de gestión de base de datos permiten almacenar en la base de datos programas que incluyen sentencias SQL y control de flujo, por ejemplo, TransASQL hace eso, ya hemos visto. A estos programas se lo denominan funciones y procedimientos almacenados. Entonces, toda la lógica que antes teníamos que poner, toda la lógica de base de datos, como update, select, insert, que teníamos, todo el código SQL que se tenía insertado en los lenguajes convencionales, pues ahora pasan a grabarse, a compilarse en el motor de base de datos, ya que los sistemas de gestión de base de datos así lo permiten, al convencionales. La función y procedimientos almacenados pueden ser consumidos desde el servicio web, que ahora es muy común usar esta tecnología para acceder a diferentes fuentes de datos, ya sea a nivel de motor de base de datos o otros tipos de almacenamiento. Entonces, para ello los programadores desarrollan las aplicaciones para clientes, ya sea en ambiente web, móvil o de escritorio, y estas aplicaciones consumen web service, que los mismos acceden a base de datos en algún lugar, y los web service consumen procedimientos almacenados y funciones almacenados en una base de datos en particular o en varias bases de datos. Este modelo de desarrollo de aplicaciones implica que las aplicaciones pueden estar, por ejemplo, en un dispositivo móvil, y con la conexión a internet pues irán a consumir un servicio web en otro servidor que puede estar en otro lugar, y este a su vez accede a una base de datos que puede estar también en otro lugar, en otro servidor, y de esa manera integramos la base de datos a través del consumo de web service para integrarnos con las aplicaciones de los clientes, ya sean esta web, móvil o de tipo escritorio. Ese es el nuevo modelo, el modelo de implementación de sistemas, ya que toda la lógica que se programaba en los servicios web o en las mismas aplicaciones, pues ahora pasan a programarse a nivel de base de datos. La información viaja, solicita y devuelve información al cliente a través de los servicios web que estén publicados.
El uso de funciones y procedimientos almacenados mejora notablemente la potencia, otra en Visual Basic, otra en, qué sé yo, en Android Studio, otro en Java, y entonces la lógica está esparcida en distintas plataformas. Sin embargo, ahora mudar toda la lógica del negocio a través de funciones y procedimientos almacenados al motor de base de datos quiere decir que solo en un lugar va a estar toda la lógica del negocio y los demás van a acceder a esos procedimientos almacenados o funciones. Las funciones y procedimientos almacenados se diferencian de instrucciones SQL en que, primero, que están precompiladas, es decir, todas las funciones y procedimientos almacenados se precompilan y son guardadas ya precompiladas en el motor de base de datos. De tal forma que la primera vez que se ejecuta un procedimiento, el procesador consulta el sistema de gestión de base de datos, lo analiza y prepara un plan de ejecución que se almacena de forma definitiva en una tabla del sistema. Posteriormente, la función o el procedimiento almacenado se ejecuta según el plan almacenado, lo que implica que la función y el procedimiento almacenado se ejecute casi de manera instantánea. El hecho de que las funciones y procedimientos almacenados se precompilen y se guarden ya compilados con un plan de ejecución hace que las instrucciones, los programas o la lógica del negocio que está almacenada en el motor de base de datos se ejecuten de manera instantánea y son mucho más eficientes que ejecutarla de un lenguaje convencional como Java o C#. Pero bueno, ahora nos preguntamos, ¿por qué usar funciones y procedimientos almacenados? ¿Para qué usarlo? Tanto las funciones como procedimientos almacenados, si puedo tener mis consultas bien bonitas metidas en mi código, como hasta ahora se ha venido programando. Es decir, consultas SQL incrustadas en lenguajes convencionales, combinando consultas SQL con lenguajes convencionales, por ejemplo, instrucciones insert, select, metido en el lenguaje C#, instrucciones insert, delete, select, metida en lenguaje Visual Basic o en Android Studio, ¿ya? En algún lenguaje, en Java, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no es conveniente tenerlo? Porque primero es muy lento la ejecución de instrucciones SQL cuando se ejecuta desde los lenguajes clientes, ¿ya? Se vuelve muy lento porque cada vez el motor de base de datos, cada vez que un lenguaje solicita la ejecución de una instrucción, cada vez el motor de base de datos tiene que volver a compilar. Sin embargo, cuando almacenamos las funciones y procedimientos almacenados en el motor de base de datos, estos se guardan ya precompilados y solo una sola vez se compila, las demás veces lo único que hace es ejecutar porque ya el código ya ha sido analizado y ya se ha generado un plan de ejecución. El uso más típico de las funciones y procedimientos almacenados es proveer una validación integrada en la base de datos, así como proveer mecanismos de control de acceso a la misma. Otra característica o otro uso típico de las funciones y procedimientos almacenados es que solo se programa una sola vez en el motor de base de datos la función. Después todos los lenguajes y aplicaciones acceden a esa misma función. Podemos reusar el código, ¿no? En resumen, las funciones y procedimientos almacenados son usadas para consolidar y centralizar la lógica que originalmente se implementaba en las aplicaciones. Es decir, toda la lógica del negocio de una empresa, pues ahora ya no se programa en los lenguajes convencionales, todo estará en el motor de base de datos, lo que permite consolidar y centralizar la lógica del negocio en un motor de base de datos, en un único motor de base de datos. ¿Qué beneficios trae usar funciones y procedimientos almacenados? Primero, que simplifican la ejecución de tareas repetitivas. ¿Qué significa eso? Que una sola vez se ejecuta una función, no se la ejecuta de diferentes lugares. Las funciones y procedimientos almacenados, al estar ya compilados, corren más rápido que las mismas instrucciones ejecutadas incluso de forma interactiva. Se reduce el tráfico a través de la red, ya que no viajan solicitudes ni devuelven información, paquetes más grandes, porque todo se ejecuta en el motor de base de datos.
Las funciones y procedimientos almacenados pueden capturar errores antes que ellos puedan entrar a la base de datos. O sea, nos permite validar la integridad de la información antes de ingresar a la base de datos. Establecen consistencia porque ejecutan las tareas de la misma forma, es decir, no vas a tener una función X que te haga algún cálculo en un lenguaje y la misma función X en otro lenguaje, pero que la haga de otra forma. Acá todas las funciones y procedimientos son consistentes, es decir, se ejecutan de la misma manera porque está en un solo lugar. Permiten también el desarrollo modular de aplicaciones porque para cada base de datos se hacen sus propias funciones y procedimientos almacenados. Ayuda a proveer la seguridad, ya que la lógica del negocio no está disponible en otro lugar que no sea el servidor de base de datos, que generalmente está muy bien protegido por los diferentes mecanismos de seguridad que se aplican a los motores de base de datos. Y pueden forzar reglas y default complejos de los negocios. Es decir, a muchas reglas que los negocios tienen aplicado, acá se pueden validar porque podemos programar todas las reglas y default que son complejos en los negocios. Bueno, tanto las funciones como los procedimientos almacenados son almacenados en la base de datos, ya que los sistemas de gestión de base de datos permiten almacenamiento de los mismos. Y forman parte de la estructura de la base de datos. Por ejemplo, en el SQL Server, los procedimientos almacenados y las funciones tienen áreas denominado programación, donde se guardan funciones, procedimientos almacenados y disparadores, que es lo que vamos a programar en esta materia, entre otros aspectos. Como podrán ver, por ejemplo, en la base de datos demo, hay una carpeta que es de programación, y en la carpeta de programación ustedes van a encontrar que hay una carpeta para donde se van a almacenar todos los procedimientos almacenados. ¿Ya? Una carpeta, en la carpeta de programación hay una subcarpeta que se llama procedimiento almacenado, y en este lugar donde se almacenan todos los procedimientos almacenados ya compilados y listos para ser ejecutados. Y lo mismo tenemos funciones, hay otra carpeta de funciones, ¿ya? Otra carpeta de funciones donde se almacenan todas las funciones, se compilan y se la guardan ya básicamente compilado y con plan de ejecución. Tenemos después de las funciones otra carpeta denominada desencadenadores de base de datos. Estos desencadenadores se refieren a los triggers o disparadores, también conocidos como desencadenadores de base de datos. Entonces, como podrán ver, ya los motores de base soportan el almacenamiento del programa, la compilación y el almacenamiento de funciones, procedimientos y disparadores de tal forma de que están listos para ejecutarse cuando sean invocados desde cualquier lugar, desde un celular, desde una tablet, desde un PC, desde cualquier parte del mundo, si es que están a través si es que están conectados a través de un servicio web. Bueno, vamos a hacer simplemente un repaso muy rápido, porque la parte, como les decía, la parte de la programación de funciones en cuanto a teoría no tiene mucho que explicar. Lo que más interesa aquí es ver qué nos piden para hacer en cada función, pero desde el punto de vista como definición de funciones, dice que una función es una rutina que recibe parámetros, realiza alguna acción, un cálculo, por ejemplo, complejo, y devuelve el resultado de esa acción como, por ejemplo, puede ser un valor. En Transact SQL específicamente, que es en el motor que vamos a trabajar, mejor dicho, que es el lenguaje de programación del SQL Server, define básicamente dos tipos de funciones. Funciones que devuelven, funciones escalares que retornan un valor entero, decimal, fecha, lo que ustedes quieran, pero siempre retorna un valor, recibe parámetros, procesa y retorna un valor. Y también tenemos funciones que devuelven tablas completas, que también reciben parámetros, procesan y retornan un conjunto de valores, es decir, una tabla con formato de filas y
columna. Aquí simplemente vamos a hacer una mención a la sintaxis de cómo se hacen las funciones escalares. Entonces se utiliza la palabra create function y podemos darle el nombre correspondiente a la función. A veces es necesario hacer referencia al esquema de la base de datos, punto y el nombre de la función. Los parámetros de entrada son recibidos, por supuesto, con la arroba, cada parámetro, cada variable, ya definiendo su tipo de datos, ya. Y separado por coma podemos meter todos los parámetros de entrada con su tipo de datos, siempre utilizando el símbolo arroba por delante. Y luego con la instrucción return le decimos que esta función va a retornar un tipo de datos, como le digo, puede ser entero, puede ser flotante, puede ser de tipo fecha. Siempre vamos a devolver un valor, pero se aclara con la palabra return qué tipo de datos va a devolver esta función. Y luego viene la palabra as, y entre begin and se coloca la lógica del negocio, la lógica de lo que va a hacer la función, ¿ya? Y con la palabra return retornamos el valor escalar que uno desee, ¿ya? Entonces, donde dice function body, ahí va el cuerpo o la lógica del negocio, que es lo que ustedes tienen que programar. Y eso es lo complicado, digamos, para un programador, y tienen que programar select, insert, delete, y bueno, todo lo que pueda hacer una función específica. Generalmente todas las funciones de procesamiento almacenados que se crean en una base de datos es para hacer cálculos con los datos almacenados en cada una de las tablas, en una o más tablas. Entonces, ustedes acá van a tener que poner la lógica del negocio. Como ven, la sintaxis no es nada complicado, son 4 o 5 instrucciones que muy fácil de aprender. Lo complicado de esto es la lógica que va dentro de cada función. ¿Qué nos piden hacer? ¿Qué parámetros le vamos a recibir? ¿Qué cálculo vamos a hacer? ¿Qué tabla vamos a leer? ¿Vamos a hacer reunión natural? ¿Vamos a usar la cláusula in? ¿Vamos a usar la cláusula sys? ¿Vamos a usar group by? ¿Vamos a usar promedio? ¿Vamos a usar cursores? Bueno, ahí estará toda nuestro conocimiento de programación, de lógica de programación dentro de la función. Hay otro tipo de función que devuelve en tabla, tiene la instrucción es la misma, crear la función, enviar parámetros, se le asigna un nombre a la función, se le envía parámetros con su tipo de datos, y acá lo que se dice es que retorna una variable de tipo tabla, se le dice voy a devolver una tabla, y se le dice que se va a llamar la tabla en este caso. Acá también se pone la lógica del negocio, pero a diferencia de la anterior función, esto devuelve una tabla, aunque sea una tabla con una fila y una columna, eso es una tabla. Puede ser una tabla con 2 filas y 3 columnas. Pueden también devolver un conjunto vacío, una tabla vacía, sin filas, sin datos, una fila y columna. Entonces, esa es la diferencia entre las funciones que devuelven valor por tabla y las funciones que devuelven valores escalares, que fue la que vimos anteriormente. Bueno, ahora veamos los tipos de procedimiento almacenado que soporta el motor SQL Server. Y la mayoría de los procedimientos, mejor dicho, de los motores de base de datos, soportan este tipo de procedimiento almacenado. Hay procedimientos almacenados que son definidos por el usuario. Eso es lo que vamos a programar nosotros, procedimientos definidos por los usuarios. Eso es lo que crean los programadores. Los triggers también son procedimientos almacenados, pero a diferencia de los procedimientos almacenados definidos por el usuario, estos no necesitan que se invoquen para su ejecución, ya que se ejecutan de manera automática cuando se modifica un dato en una tabla. Los triggers se disparan por 3 instrucciones que modifican la base de datos, que son insert,
delete y update. Hay también procedimientos del sistema, ¿ya? Básicamente, si miramos, cuando entremos, vamos a ver que el motor de base de datos, SQL Server está construido en base a cientos, de repente son miles de los procedimientos almacenados que ya están definidos y que podemos usarlos para distintos propósitos, ¿no? O sea, son procedimientos del sistema del motor de base de datos. Y hay también procedimientos extendidos, que es la última parte, que son procedimientos que hacen llamada al sistema operativo y ejecutan tareas a ese nivel. O sea, también hay procedimientos almacenados a nivel, también se lo conoce con nombre como desencadenadores. Así como las funciones, crear un procedimiento almacenado, la sintaxis también es cortísima, no tiene nada de complejo. Y igual se le dice créate procedures, se le da el nombre procedimiento, se le mandan los parámetros de entrada, ¿ya? Y puede devolver más de un parámetro como salida, y si son parámetros de salida se le pone la palabra output al final del parámetro, ¿ya? Cuando son parámetros de entrada no llevan la palabra output. Entonces, generalmente se ponen primero los valores, los parámetros de entrada, y luego se ponen los parámetros de salida, seguido con la palabra output, ¿ya? Se pone la cláusula as, y entre as y return se pone toda la lógica que va a hacer ese procedimiento almacenado. Al igual que las funciones, corresponde al programador ver cómo va a resolver el problema, qué tablas va a acceder, qué tipo de operaciones sobre las tablas va a aplicar. Vuelvo a repetir, podemos aplicar unión natural, unión, intersección, diferencia, y todo lo que ustedes saben programar en SQL tiene que ser metido en esta zona de instrucciones para resolver lo que nos piden que haga este procedimiento almacenado. Recibe parámetros y devuelve parámetros. Para ejecutar, podemos utilizar la cláusula exe o execute y el nombre del procedimiento almacenado, y se le mandan los parámetros de entrada y de salida que va y los resultados como parámetros de salida que va a generar al ejecutarse un procedimiento almacenado.